En el video de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre el Tzaddik Rabbi Yaakov Abi Hatzera Alav Shalom, y vamos a contar una historia relacionada con su hijo, Rabbeinu Mahasud, donde se nos narra de que cuando el Abir Yaakov todavía estaba con vida, Rabbeinu Mahasud estableció una sesión de estudios con uno de los discípulos principales del Tzaddik, con el rabino Rabbi Shlomo Hayun Zichrono Tzaddik Libraja, de bendita memoria. Esta sesión de estudio, que continuó por cierto tiempo, realmente les permitió a ambos, a Rabbeinu Mahasud y a Rabbi Shlomo, realmente lograr una maestría en diferentes ámbitos y campos del estudio de la Torá, tanto lo revelado como las partes más difíciles, tanto de la Kabbalah y otros temas. Nos cuenta la historia que un día, luego de que Rabbeinu Mahasud había terminado su sesión de estudio, regresaba por el camino de vuelta hacia su casa, cuando de repente él siente la presencia de dos seres demoníacos, dos shedim, que estaban parados en el camino, a una orilla del camino, esperando para hacer daño a todo aquel que pasase por allí. Imagínense, el Tzaddik sintió la presencia de estos seres que se describen como unos demonios poderosos, muy grandes, que estaban esperando hacer daño. El Rabbeinu Mahasud, lógicamente, en medio de esta situación, cuando se percata de aquello tan escalofriante, le da miedo y no se atreve a continuar caminando por la senda. Imagínense, sentir esta presencia demoníaca tan grande le asusta a Rabbeinu Mahasud, pero en medio de aquello recobra el espíritu y las fuerzas, pensando en el mérito de su padre, el Abir Yaakov, un tzaddik tan elevado y tan poderoso, y en el nombre de su padre, Rabbeinu Mahasud se acerca a estos demonios y les dice las siguientes palabras, demandándoles que le dejasen pasar y que no le hicieran ningún daño. Cuando los demonios escucharon que Rabbeinu Mahasud se acercó a ellos demandando esto en el nombre del Abir Yaakov, cuando escucharon el nombre del Abir Yaakov, inmediatamente se apartaron del camino, cuenta el incidente, y dejaron pasar a Rabbeinu Mahasud en paz. Rabbeinu Mahasud continuó por su camino cuando esta idea le continuó en su cabeza, y recordando de que sí lo habían dejado pasar a él, pero todavía estaban allí esperando que pasase cualquier otro caminante indefenso para atacarlo y hacerle daño. No podía permitir aquello. Por tanto, el pensamiento se transformó en acción, dio media vuelta y retornó apresurado a donde estaban estos demonios grandes y poderosos, como nos cuenta el incidente, y les dijo las siguientes palabras. Les dijo: no les tengo miedo a ninguno de ustedes. Dice, y escúchenme bien, les ordeno que dejen este lugar inmediatamente y que se marchen. Y que si no lo hacen, yo voy a ir a donde mi padre, el Abir Yaakov, y le voy a pedir que los remueva a ustedes de todos los mundos. La historia nos dice que cuando estos demonios escucharon esta amenaza de Rabbeinu Mahasud en nombre, invocando el poder del Abir Yaakov, inmediatamente desaparecieron y se fueron del área. Rabbeinu Mahasud cuenta la historia que regresó a su casa, y cuando se va acercando a la casa se da cuenta de que su padre, el Abir Yaakov, que la paz sea con él, lo estaba esperando a la puerta de la casa. La historia nos dice de que el Abir Yaakov lo saluda y le da una bendición como un padre bendice a su hijo, y muy orgulloso le felicita por haberse enfrentado a esos demonios y por haberse defendido y por haberlos echado. El asunto es que como Rabbeinu Mahasud se enfrentó a esos demonios invocando el mérito y el poder del Abir Yaakov, Rabbeinu Yaakov sintió, estando en su casa, sintió literalmente cómo este enfrentamiento entre Rabbeinu Mahasud y los demonios, porque sintió como su poder estaba siendo usado para esto. Por tanto, él percibió completamente y perfectamente toda esta escena desde su casa, donde él estaba,
y de todo este enfrentamiento de su hijo con estos Shedim, con estos demonios poderosos. Y realmente le felicitó por haberse protegido y luchado y defendido de aquellos seres realmente demoníacos que querían hacer daño a aquellas personas.